Paz de Cristo, iglesia, amigos y familiares. Una vez más estoy aquí para compartir palabra de Dios. Sabemos que en estos días estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de necesidad. Y pues mientras estamos buscando la presencia de Dios aquí en casa, orando, escudriñando la palabra, el Señor me ha estado haciendo ver cómo Él está dando mucha palabra a nuestras vidas. Y en esta ocasión yo quiero compartirles un mensaje de parte del Señor en su palabra. Él nos habla, Él nos anima, Él nos invita a que nosotros estemos confiados en Él y que sigamos obrando, que sigamos trabajando en la obra a la cual Él nos ha llamado. Entonces yo quiero compartir en este día una palabra que yo sé que va a ser de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Y en este día yo quiero compartir bajo el tema recuperando el hacha. Y yo quiero que leamos la palabra de Dios allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Y quiero que leamos desde el verso 1 hasta el verso 7. Y vamos a estar mirando acerca de un acontecimiento en la vida del profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías. Eliseo fue un profeta poderoso, un profeta grande que el Señor usó poderosamente en el pueblo de Israel para hacer muchas maravillas, para hacer muchos milagros. Y aquí encontramos otro milagro que él hizo mientras él estaba en Israel. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje recuperando el hacha. Hemos acabado de leer este acontecimiento donde el profeta Eliseo tenía una escuela de profetas, donde esa escuela ya estaba totalmente llena de discípulos, estaba totalmente llena de gente que estaba siendo enseñada a buscar la presencia de Dios, a saber cómo escuchar la voz de Dios y a saber cómo profetizar. Pero llega el momento en que esta escuela era tan grande que el profeta Eliseo, junto con los demás profetas que él estaba ahí ministrando, vieron la necesidad que ellos tenían de buscar otro lugar más grande. Y entre ellos se pusieron de acuerdo para ir a un lugar a la orilla del río Jordán, a cortar madera, a cortar vigas para hacer un lugar más grande, donde ellos pudieran estar más cómodos, donde ellos pudieran seguir con su escuela, aprendiendo acerca de la palabra del Señor, aprendiendo acerca del ministerio del profeta. Amén. Entonces vemos todo este acontecimiento y vemos que cuando ellos van a la orilla del río Jordán, dice la palabra de Dios que uno de estos discípulos que estaba cortando un árbol, dice que de repente tal vez él se distrayó y se le soltó el hacha mientras él estaba trabajando, y dice que el hacha saltó y cayó en el agua, cayó en el río. Entonces él, asustado porque el hacha era prestada, no era de él, y sabía él que pues se le iba a preguntar por ella y él iba a tener que dar cuentas por esta hacha, gritó, clamó al profeta Eliseo y le dijo: Ah, Señor, esta hacha era prestada. Y entonces Eliseo le pregunta: ¿Dónde cayó? El discípulo le dice: Señor, aquí cayó, en este lugar en el río, en este lugar en el agua. Y dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo fue, cortó un palo, lo tiró allí en el lugar donde había caído el hacha, y el hacha de repente flotó, y el discípulo pudo tomarla cuando el profeta Eliseo le dijo: tómala. El discípulo fue y tomó esta hacha y la pudo recuperar, la pudo mantener con él. Bueno, pues en este día, usando esta palabra, usando esta referencia bíblica, yo quiero hablar un poco acerca de este tema, recuperando el hacha.
mientras meditaba yo en esta palabra, orando al Señor, el Señor trajo a mi mente esto que les quiero compartir. Y pues yo puedo entender a través de esta historia que hay muchas veces que nosotros perdemos cosas que sin darnos cuenta aún en el camino de Dios. Nosotros muchas veces cuando nos desenfocamos de buscar la presencia de Dios, de buscar tener intimidad con el Señor, de buscar caminar rectamente, correctamente delante de Dios, pues perdemos algunas cosas que realmente deben ser de alto precio para nosotros. Y en este día el Señor quiere hablarnos y el Señor quiere decirnos que necesitamos de recuperar ciertas cosas que tal vez nosotros hemos perdido en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos desenfocado de buscar la presencia de Dios, de tener intimidad con Dios, de andar tras de su presencia. Y en este día yo quiero compartir unos puntos que yo sé que necesitamos nosotros recuperar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Amén. El Señor nos invita a recuperar las cosas que nosotros tal vez hemos perdido, que nosotros tal vez por descuido hemos perdido mientras hemos estado caminando en el camino del Señor, mientras hemos estado haciendo este trabajo que el Señor nos encomendó. Amén. Y yo tengo 7 cosas, por lo menos aquí anoté 7 cosas que nosotros debemos de recuperarlas. Si nosotros sentimos mientras estoy dando este mensaje y si nosotros sentimos que el Señor está hablando a nuestra vida y que nosotros necesitamos recuperar estas cosas, hagamos ese propósito de recuperar esas cosas. Y número 1 es la oración. Amén. No podemos perder nosotros nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración debe ser primordial para nosotros. Nosotros debemos tener siempre esa necesidad de nosotros de buscar estar en la presencia de Dios, de buscar tener intimidad con el Señor. Nosotros no podemos vivir sin una vida de oración. El creyente, el cristiano, no puede vivir si no tiene una vida de oración. Entonces la oración es algo muy importante para la vida del creyente, para la vida del cristiano, para la vida del discípulo, para la vida que quiere agradar al Señor, para la vida de aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, aquel que quiere trabajar en la obra de Dios. A través de la oración también nosotros somos llenos del poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos nosotros caminar en el camino del Señor, no podemos nosotros hacer la obra de Dios si estamos distraídos y no estamos buscando la presencia de Dios en oración. Si ponemos más atención a las cosas que están pasando en este mundo, nosotros vamos a hacer a un lado nuestra intimidad con Dios. Nosotros vamos a hacer un lado poco a poco nuestra relación personal con Dios, y eso no debe de ser así. Nosotros debemos estar firmes, tener una vida firme de oración. Otra cosa, número 2, que nosotros necesitamos y debemos de retener siempre con nosotros en nuestra mano es la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es la palabra de Dios para nosotros es como esa comida espiritual que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro caminar cristiano. Nosotros tampoco no podemos vivir sin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae fortaleza a nuestra vida. La palabra de Dios trae aliento a nuestro ser. La palabra de Dios es vida eterna en sí misma para nosotros, para el creyente, para el cristiano. No podemos nosotros vivir sin la palabra de Dios. Cada día debemos aprender de ella, escudriñarla, meditar en ella. ¿Por qué? Porque ella es nuestra guía. Aún el profeta, aún el apóstol Pedro, profeta de Dios, dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual nos guía como en una antorcha en un lugar oscuro. Así es la palabra de Dios. La palabra es nuestra guía en medio de un lugar oscuro, como una antorcha que nos alumbra. Así es la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir, no podemos caminar en este mundo sin la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera para mi camino. Nosotros no podemos vivir sin la palabra del Señor. Nosotros no podemos caminar cada día si no estamos escudriñando la palabra de Dios. Vamos a ser desviados, vamos a hacer que nos vayamos por otro camino donde el Señor no quiere que nosotros caminemos. Amén. Otra de las cosas
que yo veo que necesitamos, si es que estamos fallando en esto y necesitamos de recuperarlo, es nuestra vida de ayuno, es el ayuno. Nosotros necesitamos tener tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda de Dios, de sacrificio, de someter nuestra carne a la voluntad de Dios, de someter nuestra carne para que los deseos de nuestra carne no hagan con nosotros hacer cosas que nosotros no queramos hacer. El ayuno es una disciplina que nos ayuda a nosotros a someter nuestra carne a la voluntad de Dios, en la presencia de Dios. El ayuno junto con la oración y la palabra nos dan a nosotros la sensibilidad que nosotros necesitamos para estar en la presencia de Dios y para escuchar la voz de Dios. El ayuno es imprescindible también en la vida del creyente. No podemos dejar a un lado nuestra vida de ayuno, junto con nuestra vida de oración, junto con la palabra de Dios. Debemos ayunar, debemos buscar la presencia de Dios a través del ayuno. El ayuno nos va a ayudar a nosotros a ser más sensibles a la presencia de Dios, a ser más sensibles a la voz de Dios. Otra de las cosas que yo creo que necesitamos y que el Señor aún nos enseña en su palabra es la santidad. No debemos nosotros de dejar de vivir una vida santa, una vida sana, una vida limpia, una vida íntegra delante de la presencia de Dios, una vida que dé testimonio de que nosotros nos estamos guardando de los deseos carnales de esta vida, de los deseos pecaminosos que este mundo ofrece. Debemos nosotros estar comprometidos con Dios, debemos nosotros estar entregados al Señor, a sus mandamientos, a su palabra, a hacer su voluntad. Esto es la santidad, estar entregados a Dios, estar dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios y apartarnos de todo mal. Otra de las cosas, número 5, es nuestra pasión por Dios. ¿Cómo está nuestra pasión por Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? Amén. ¿Cuánto le buscamos? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto verdaderamente nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios? ¿Qué nosotros seríamos capaces aún de hacer? ¿Por qué? Porque estamos apasionados por Dios, porque amamos al Señor. ¿Qué seríamos nosotros capaces de hacer por Él? Tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué nosotros seríamos capaces de hacer por Él? No debemos nosotros perder nuestra pasión por el Señor, nuestro amor por el Señor. Nuestros deseos de estar siempre en la presencia de Dios, nuestros deseos de servir a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, de bendecir a la iglesia del Señor, de bendecir a todo aquel que quiera ser bendecido de parte de Dios. Amén. Otra de las cosas que nosotros no debemos hacer a un lado y no debemos de darle poca importancia es el ministerio que el Señor nos ha dado. El ministerio que el Señor del Señor nos ha dado es un llamado de parte de Dios que nosotros tenemos que cumplir, que nosotros tenemos que trabajar para así dar honra y gloria al Señor. ¿Estamos ocupados nosotros en nuestro llamamiento? ¿O no nos importa lo que estemos haciendo? ¿No nos importa si estamos o no haciendo algo para el Señor conforme a nuestro llamado? Bueno, pues nuestro llamado es algo muy importante de parte de Dios, nuestro ministerio, y no debemos perderlo. Debemos estar activos en nuestro ministerio, en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Otra de las cosas, número 7, que nosotros debemos de mantener firme, que no debemos de perder, es nuestro amor por las almas. Nuestro amor por las almas. Amén. ¿Cómo estamos ahí? ¿Oramos por nuestra iglesia? ¿Oramos por nuestros familiares no convertidos o amigos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué obra nosotros estamos haciendo para alcanzar las almas? Para ser de bendición a nuestra iglesia, para ser de bendición a nuestros familiares no convertidos, para ser de bendición aún a nuestros amigos, aún hasta nuestros vecinos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo les mostramos nosotros que les amamos, que Dios les ama? ¿Cómo nosotros se los mostramos a ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros predicándoles el Evangelio de Cristo a ellos? Si no lo estamos haciendo es porque realmente no amamos a la gente. Si no estamos orando por nuestra iglesia, si no estamos intercediendo por cualquier necesidad que nosotros conocemos que está pasando en nuestra congregación, que están pasando nuestros familiares, amigos o vecinos,
si no estamos haciendo eso, si no estamos haciendo la obra del sacerdocio que el Señor nos dio, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros mostrando ese amor verdadero hacia las almas? Amén. Necesitamos recuperar todas estas cosas si es que las hemos perdido. La oración, la palabra, el ayuno, la santidad, nuestro ministerio, nuestra pasión por Cristo, nuestra pasión por Dios, el amor por las almas. Amén. Todo esto es tiempo que nosotros lo recuperemos si es que lo hemos perdido. Amén. La Escritura nos enseña lo que acabamos de leer, este acontecimiento en la vida del profeta Eliseo, que cuando este discípulo perdió su hacha allá en el río, allá en las aguas, clamó a su maestro, clamó a Eliseo para que Eliseo le ayudara, para que Eliseo le hiciera ese milagro de poder sacar él esa hacha de allí de donde había caído. Bueno, pues en este día el Señor nos dice a nosotros que recuperemos todo aquello que tal vez hayamos perdido, que tal vez no le hemos estado dando la importancia necesaria que nosotros deberíamos de darle. Amén. Punto número 2, yo quiero compartir el punto número 2 de esta palabra y es esto: el hacha es nuestra herramienta de trabajo. Y yo quiero ilustrar en este día con esta hacha, esta palabra. El hacha es nuestra herramienta de trabajo. Necesitamos mantenerla firme en nuestras manos. Necesitamos apretarla, agarrarla fuerte, no soltarla, no descuidarnos y perderla cuando estamos nosotros trabajando. El hacha es nuestra oración. El hacha es nuestra vida de oración, de intimidad con Dios, de tiempo con Dios. El hacha representa nuestra vida en la palabra de Dios. El hacha representa el ayuno que nosotros hacemos delante de Dios. El hacha representa nuestra santidad. El hacha representa nuestro compromiso con Dios. El hacha representa nuestro amor por las almas. El hacha representa nuestro amor por Cristo, nuestro amor y pasión por el Señor. Entonces debemos mantener firmes esta hacha en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Debemos agarrarla firme, no soltarla, y trabajar con ella, trabajar con aquello que el Señor nos ha dado para agrandar la obra de Dios, para ser de bendición en la obra de Dios, para ser de bendición en el llamado que el Señor Jesucristo ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. No perdamos el hacha, no perdamos aquel instrumento, aquella herramienta que el Señor nos ha dado para trabajar en su obra, para agrandar su obra. No perdamos el hacha, mantengámosla firme en nuestras manos, mantengámosla firme en nuestras manos. El hacha es nuestra herramienta de trabajo. Sin ella nosotros no podemos trabajar para la obra de Dios. Sin ella no podemos cortar esas vigas, esa madera que nosotros necesitamos para hacer la casa de Dios más grande y más fuerte, donde muchos más discípulos, más creyentes, más personas que quieren saber y escuchar de la palabra de Dios puedan ser mantenidas, puedan ser sostenidas y puedan ser bendecidas de parte de Dios. Agarremos firme el hacha en nuestras manos, no la soltemos, no sueltes tu llamado, no sueltes tu oración, tu vida de oración, no sueltes de tu mano tu vida de ayuno, de intimidad con el Señor, no sueltes de tu mano tu pasión por Dios, no sueltes de tu mano tu amor por las almas. Trabajemos en nuestro ministerio, en el ministerio que el Señor nos ha dado. En este día que estamos nosotros pasando por un gran tiempo de necesidad, hay suficiente tiempo para que nosotros estemos buscando la presencia de Dios y que el Señor nos esté revelando cómo es que nosotros debemos de trabajar para la obra de Dios. Hoy día el Señor, como dije al principio, está revelando mucha palabra, está revelando muchas cosas desde su trono que han de venir a este mundo. Pero si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, si nosotros no estamos buscando la presencia de Dios, si nosotros no estamos ocupados en estar en la presencia del Señor, nada de lo que esté pasando alrededor nos va a importar a nosotros. Nosotros no vamos a impactar a nadie de ninguna manera si no estamos buscando la presencia de Dios. Yo quiero compartir el punto número 3. Y el punto número 3 es que el Señor, así como el profeta Eliseo
cuando clamó a aquel discípulo y le dijo: ah, Señor, el hacha era prestada, se me cayó en las aguas. Y luego le dijo Eliseo: pero ¿dónde es que cayó? Muéstrame. Así como ese discípulo que clamó al Señor, necesitamos nosotros clamar al Señor para que Él saque a flote esa hacha que estaba en nuestras manos, pero que por alguna razón nosotros la soltamos, la dejamos ir de nuestras manos. Bueno, pues también yo quiero compartir que el Señor quiere sacar a flote nuestra hacha. El Señor quiere hacer un milagro poderoso en nuestra vida. El Señor quiere elevarnos. El Señor quiere levantarnos. El Señor quiere hacer de nosotros una obra grande. El Señor quiere hacernos brillar. El Señor quiere elevarnos. El Señor quiere que nosotros nos levantemos y hagamos su obra más grande. El Señor quiere levantarnos, quiere hacer flotar nuestra hacha, nuestro ministerio, nuestro liderazgo, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra pasión por el Señor, nuestra vida de oración, nuestro compromiso y entrega con Dios. El Señor lo quiere sacar todo eso a flote. El Señor quiere hacer una obra grande, poderosa, especial en la vida de cada uno de nosotros. Yo lo creo así. Yo creo que el Señor va a sacar a flote nuestra vida, va a sacar a flote nuestra hacha, va a sacar a flote el ministerio, el liderazgo de aquellas personas que han estado buscando la presencia del Señor, que han estado clamando al Señor por ayuda, por socorro, porque su mano se manifieste poderosamente en su vida, en su familia, en su casa, en su iglesia. El Señor va a sacar a flote esa vida, el Señor va a sacar a flote ese ministerio, y yo creo en el nombre de Jesucristo que el Señor va a sacar a flote a nuestra iglesia, a la segunda iglesia de Chicago, y que la gente va a decir: yo no sabía que en esa iglesia el Señor estaba haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo que viene más adelante es un tiempo poderoso donde el Señor va a levantar ministerios, donde el Señor va a elevar aquellas hachas, aquellos hombres y mujeres que se han comprometido con el Señor para hacer su obra, para hacer su voluntad en esta tierra, aún en medio de este tiempo tan difícil que se está viviendo alrededor del mundo. No dejemos que las cosas que están pasando alrededor de este mundo nos distraigan de hacer la obra de Dios, sino más bien aferrémonos nosotros a la palabra del Señor, aferrémonos nosotros con todas nuestras fuerzas, con nuestras manos firmes a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la fe en el Señor, y el Señor nos dará la victoria, y al final el Señor nos sacará a flote y Él dirá: he aquí a mis hijos, he aquí a mis discípulos, he aquí a mi iglesia. Hermanos, amigos, yo les invito en este día a que ustedes crean en el Señor, a que crean en la obra grande y poderosa que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Recuperemos todas aquellas cosas que hemos perdido, que tal vez hemos dejado nosotros de buscar. Recuperemos nuestra vida de oración, recuperemos nuestro tiempo en la palabra de Dios, recuperemos nuestro ayuno, recuperemos nuestra pasión por Dios. Hagamos caso al llamamiento que el Señor nos ha dado. Mostremos amor por las almas. El Señor quiere sacar a flote nuestro liderazgo. Aún nuestra alabanza y nuestra adoración van a ser preciosas delante de Dios en este tiempo, porque el Señor mira nuestro corazón. El Señor conoce todo lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo te digo en este día: mantén tu hacha firme en tus manos. No te distraigas, no la pierdas, porque esta es la herramienta de trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de sus discípulos para agrandar la casa de Dios, para hacer más fuerte el lugar donde el Señor se quiere manifestar, para hacer más grande y fuerte el lugar donde el Señor quiere bendecir muchas almas, quiere bendecir muchas vidas. Hermanos, yo les bendigo en el nombre de Jesucristo y espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Ese es mi deseo, amén.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, a nuestra memoria, que tú has traído a nuestra vida. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a toda persona, Señor, que ha de mirar, Señor, este mensaje, que ha de mirar este video. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú sigas obrando, Señor, a través de tu Espíritu en la vida de aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Que tu Espíritu siga redarguyendo, que tu Espíritu siga hablando, que tu Espíritu siga, Señor, haciendo su obra en la vida de cada uno de aquellos que escucharán esta palabra. Que tu Espíritu siga redarguyendo, que tu Espíritu siga obrando, levantando, edificando a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos, amigos, iglesia. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, el Señor está con nosotros. Dios les bendiga.